¿Crees que, por ejemplo, que vivimos en el mejor momento de la historia del arte para que un artista pueda tener un salario? O sea, te digo, no en plan vender cuadros por 1 millón y ser súper famoso a lo Picasso, sino para tener una estabilidad, un trabajo. Sí, de hecho, yo hace poco hablé con un chico muy jovencito que está pensando en dedicarse al mundo de la ilustración y habló conmigo por medio de una amiga porque sus padres estaban muy en contra de eso, no tenían esa idea de es que el arte es morirse de hambre y yo le dije que, o sea, yo estaba en total desacuerdo. Yo creo, de hecho, que hoy una de las mejores salidas, si eres un poco creativo y si tienes iniciativa, es el mundo del dibujo, del arte, en cualquiera de sus variantes, porque la producción artística ya es brutal. O sea, solo el campo que se ha abierto con el diseño para videojuegos absorbe una cantidad de puestos para artistas que nunca antes había habido. Pero es que ahora tienes la posibilidad de crear arte en tu casa y compartirlo con el mundo. Por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer camisetas y, y dibuja una camiseta al día y lo sube a una plataforma, dibujos muy sencillos, con una frase que engancha y, y ganan muchísimo dinero porque ese es su trabajo, se lo toman como un trabajo. Hay gente como que hace directos en Twitch y se dedica solamente a dibujar en su casa y a ingresar por eso. Pero claro, es que la piedra angular, que son las redes sociales, si las sabes usar, te va a poner en el mercado enfrente de muchísima gente. Entonces, yo creo que incorporando un poco las redes sociales como trabajo, yo, por ejemplo, no he compartido jamás nada personal en mis redes sociales, salvo pues cosas muy puntuales cuando me he casado, cuando he ido a un evento, pues cosas un poco más personales, pero nunca privadas. Entonces, con las redes sociales hoy es, como digo, no se me ocurre que una persona, a menos que seas ya una cosa lamentable, no puedas ganarte la vida cómodamente con cualquier tipo de arte que hagas. Lo que tienes que hacer es encontrar tu público y a quién le Sí, sí. interesa eso. Y no pensar, bueno, voy a subir esto a Instagram y cuando triunfe subo más. No, tienes que tomártelo como una parte de tu trabajo, pues como un señor que se sienta en una oficina y fabrica tornillos, que todas las mañanas tiene que llamar a sus comerciales, tiene que llamar al que le trae el material para fabricar los tornillos, al que le arregla la máquina, pues es un trabajo, digamos, de redes sociales en otro tipo de ámbito, pues tú tienes que sentarte todas las mañanas a hablar con prensa digital, a hablar con youtubers que mueven ese tipo de contenido, subir contenido, lo que haces a tus redes sociales, comentar a otra gente, en fin, tomártelo un poco como que hay que hacer ciertas cosas para destacar en redes sociales, porque es verdad que también está muy masificado. Pero haciendo un trabajo consistente yo creo que es muy difícil no poder tener unos ciertos ingresos en el mundo del arte. Y perdona que me alargue, pero en la pandemia, mucha gente que no se atrevía a vivir del mundo del arte no le quedó otra opción y descubrieron que era mucho más fácil de lo que pensaban. Yo tengo un amigo que era entrenador personal y de repente, pues como no podía trabajar, empezó a mover su trabajo de artista que llevaba años haciendo y se encontró con que ganaba más dinero que Sí, con su sí, sí, anterior sí. trabajo. Sí, eso por aquí, por aquí ha pasado algunos cuantos que sí, a la pandemia. Estaba Tatiana que decía que antes del arte no se podía vivir y decía que ahora del arte vive y del periodismo sobrevive. Y luego estaba Araceli, por ejemplo, ilustradora, que dice que desde Galicia, desde su pueblín, desde ahí, gracias a las redes sociales, vive y ni se ha tenido que mover a una gran ciudad ni nada. Desde su pueblín lo hace todo. Y luego ayer también Paula, que vive completamente de su arte, Paula, que artista de Venezuela, haciendo Mm. estrategias también de, bueno, que esto no se conoce mucho, pero estrategias de marketing, de embudos de ventas, Sí. tiene ahí su sistema para vender su obra. Y en el restaurante, bueno, pues o sea, usa el arte para ganar dinero para invertirlo en su restaurante, ¿no? O sea, al Sí, revés. de hecho, mira, yo creo que el mundo ahora mismo va a dar un vuelco muy grande y se lleva advirtiendo mucho tiempo, pero mucha gente no lo quiere ver, pero es que los robots están ahí y ya están empezando a hacer trabajos sencillos que antes eran los que te daba una base. Yo me acuerdo cuando mis padres me decían, no, pero búscate un trabajo estable y luego ya dibujarás, pues ahora creo que es al revés. De hecho, para mí el mundo del dibujo tiene una enorme ventaja y es que lo haces casi sin medios desde cualquier sitio. O sea, no necesitas una empresa que te contrate. Sencillamente haces lo tuyo. Yo, por ejemplo, mi esposa es chilena y yo me puedo permitir el lujo de irme a Chile un par de meses
cada año sin ningún problema. He llegado a estar hasta casi 4 meses porque yo me cojo mi portátil, mi tableta de dibujo y me voy y trabajo allí. O sea, me da Claro, igual donde claro. esté. Yo puedo vivir en casi cualquier lado y seguir trabajando sin ningún tipo de problema. Y yo puedo hacer una ilustración para una empresa china, para una empresa estadounidense o para una empresa alemana, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando buscas un trabajo de esos que hasta ahora eran muy seguros, que es, por ejemplo, ser abogado. Cuando tú sales de tu país, cambian las leyes, hay otro colegio de abogados que te tiene que reconocer como abogado, y ahora a mí eso se me antoja muy difícil, el tener un trabajo así, porque además ya están diciendo, va a haber aplicaciones que sustituyan al 80% de los abogados, inteligencias artificiales, porque la mayoría de las dudas se resuelven por teléfono o por email. Va a haber camiones que se conduzcan solos y no va a haber que haga falta camioneros. Pero sin embargo, lo más creativo, el sector del entretenimiento, sí va a estar muy, muy pujante cada vez más. La Que era parte lo más que no ocurría creativa, antes. ¿no? Antes los trabajos, claro, porque antes los trabajos eran más mecánicos, porque no había quien los hiciera. Antes se hacía una obra a pico y pala. Yo recuerdo haberlo visto de pequeño. Sí, había alguna excavadora, pero la mayoría de los albañiles estaban a pico y pala sufriendo un montón. De aquí a 10 años habrá un robot. De hecho, ya lo he visto. Hace poco yo hice un vídeo en el que un robot colocaba ladrillos a una velocidad que ningún albañil, y con una perfección, por cierto, que ningún albañil lo puede hacer. Entonces, a lo mejor ese albañil que soñaba con ser músico, pues con un ordenador puede hacer música que le llegue a la gente o puede componer música, porque se ha facilitado mucho todo eso. Yo, por ejemplo, en los videojuegos, en mi estudio ahora somos 3 personas y estamos haciendo un videojuego completo. Eso hace 15 años era impensable, porque los motores gráficos solo los tenían las grandes compañías. Hoy, antes ser músico era decir, bueno, pues trabajo en una orquesta o si no me hago famoso mientras soy joven, olvídate, no vas a conseguir nada. Y hoy en tu casa, con un micro, una guitarra y un ordenador, puedes dar vida a tu música y comercializarla. O sea, creo que esa parte creativa tiene mucha Sí, más yo creo seguridad que hoy que otras cosas. al final todos lo estáis coincidiendo que sí que es cierto que vemos el mejor momento probablemente para monetizar un proyecto artístico, pero sí que hay que Sí, tener el chip de que esto no es solo creo obra, portfolio, galería, vender obra, sino que hay claro. muchísimas formas de monetizar, muchísimas formas de hacerte visible y que todo depende de tu creatividad. Las herramientas están ahí, herramientas, recursos, información y ese yo creo bueno, por eso es un poco este evento, para que cambiar ese clic a la gente y que vea lo que hay detrás. Chuve, 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 tela, chiva da fan, fan, pam, pam,